Todo comienza en el jardín de Banban, en el lugar en el que conocen como el reino. Justo ahí estaba Bitterhigel, acompañado de sus amigos cercanos, Banban, Nabnab, el Sheriff Totster, Kittysaurus y Truxeltut. El bufón estaba sentado en el suelo muy aburrido mirando su brazo de serpiente, y no tenía ganas de contar un chiste, ni de molestar a sus amigos, pero en ese momento se le ocurre una idea, y le dice a sus amigos: oigan chicos, ¿qué les parece si salimos afuera del jardín para ver cómo es afuera? Todos al oír eso quedan en silencio, hasta que Banban diría lo siguiente: no creo que sea una buena idea, la razón por la que estamos aquí adentro es para no ser vistos, recuerda que en realidad el jardín solamente es un lugar de investigación secreto, además de que si saliéramos, podríamos tener problemas con los humanos al ver a criaturas extrañas en las calles. Creo que tiene razón, solamente seremos raros para los humanos, lo mejor será es que nos quedemos aquí para estar a salvo de ellos. Diría el Sheriff Totster con seriedad, mientras los demás asentían. Bitterhigel al oír eso solo se decepcionaría, ya que él sí quería salir afuera. En ese momento se le ocurre una idea, entonces le dice a sus amigos: creo que tienen razón chicos, lo mejor será es que nos quedemos aquí. Saben, creo que debería descansar, nos vemos después. Bitterhigel se alejaría de los demás, y sus amigos no dirían nada, solo veían cómo se iba. Después Bitterhigel aprovecha para irse corriendo esperando que nadie lo viera. Finalmente lograría llegar a uno de los ascensores que habían por el reino, así que se sube mientras se ríe porque nadie se dio cuenta. Finalmente consigue llegar al piso principal del jardín. Obviamente el lugar estaba viejo y abandonado, después de que los científicos dejaran el lugar, y los padres dejarán de llevar a sus hijos. Después, nuestro protagonista saldría del jardín por primera vez, y lo que vería sería una brisa con aire fresco, el sol iluminándolo, y el sonido de los pajaritos cantando. Afuera era muy tranquilo. Vaya, esto no está tan mal, este aire es muy fresco, y la vista es hermosa, decía nuestro bufón protagonista con simpatía. Pero en ese momento se acordaría de lo que le dijeron sus amigos acerca sobre la especie humana. Mejor debería tener cuidado, o si no me meteré en problemas, decía Bitterhigel con algo de preocupación. Después Bitterhigel comenzaría a caminar por las calles, especialmente por los callejones para estar muy seguro de las personas. Todo estaba muy tranquilo, hasta que de repente escuchó algo. Lo primero que haría nuestro bufón protagonista sería esconderse y espiar de dónde se escuchó el sonido. Lo primero que vería sería una persona de traje, jugando con dos cartones con otra persona, y cada vez que la persona fallaba, el sujeto del traje le daba una bofetada. Bitterhigel al ver eso quedaría pensativo. ¿Por qué ese sujeto le pega a la otra persona cada vez que falla? ¿Acaso solo es un juego?, se preguntaba el bufón mientras seguía mirando. Después de eso, la persona conseguiría pasar el juego, y lo que el sujeto le daba, era una tarjeta con 3 símbolos extraños. Creo que ya salí mucho por hoy, mejor regreso al jardín antes de que mis amigos se pregunten dónde estoy, decía Bitterhigel. Entonces se levantaría, pero cuando se disponía a irse, miró al suelo, y vería una rata, haciendo que el bufón se asustara provocando que saliera corriendo, y sin darse cuenta, se termina chocando contra el sujeto del traje, haciendo que ambos caigan al suelo. Bitterhigel consigue levantarse, pero al mirar al suelo, vería la tarjeta con esos 3 símbolos extraños. ¿Qué significará esto?, decía Bitterhigel mirando la tarjeta con curiosidad. En ese momento, el sujeto se levantaría, y vería a Bitterhigel con algo de sorpresa. Esa cosa no parece ser humana. Bitterhigel notaría que lo estaba viendo, así que se levanta y sale corriendo dirigiéndose al jardín, con la tarjeta en la mano. Sin que se diera cuenta, el sujeto comenzaría a seguirlo, y vería lo que sería una guardería abandonada, y lo primero que haría es sacar su celular, y mandarle un mensaje a alguien. Necesito que investigues un lugar, al parecer creo que necesitamos reclutar a alguien más. Una semana después, Bitterhigel pensaba en lo que pasó ese día. Lo único que le llamaba la atención, era la tarjeta que él mismo había recogido. ¿Por qué esta tarjeta me llama la atención? ¿Qué significará eso?, se preguntaba nuestro bufón protagonista viendo la tarjeta con curiosidad. Después ya se cansa de mirar la tarjeta todo el tiempo, así que la tira al suelo, pero al tirarla, se daría cuenta de algo. La tarjeta tenía un número, no se había dado cuenta. ¿Esa tarjeta tenía un número? Vaya, estaba tan concentrado en ella que no le había dado la vuelta. Bitterhigel notaría que tenía un número, y al verlo se daría cuenta que era un número telefónico.
Un número telefónico, creo que debería llamar al número. Pero Vitergijugel se acordaría que aquí en el jardín no hay teléfonos. Creo que tendré que salir otra vez afuera, tal vez pueda encontrar un teléfono, tal vez así debería llamar al número. Después Vitergijugel decide ir de nuevo al ascensor, y después decide irse afuera, otra vez. El bufón al salir, se daría cuenta que era de noche. Es de noche, perfecto, así podré escabullirme más afuera, y no tener problemas con los humanos. Decía Vitergijugel muy confiado. Después el bufón comenzaría a caminar por los callejones, pero mientras caminaba, comenzó a escuchar un tipo de música, entonces Vitergijugel al caminar veía lo que parece ser una fiesta de disfraces. Vaya, aquí hay mucha gente disfrazada. En ese momento al bufón se le ocurre una brillante idea. Creo que debería infiltrarme entre los humanos, tal vez no noten que hay un experimento real entre varios monstruos disfrazados. Diría el bufón entre una risa confiada. Después Vitergijugel comenzaría a caminar entre la gente, pero mientras caminaba, notaría que hay algunas personas de traje rosa con unas máscaras mirándolo. ¿Y estos que me miran, acaso creen que soy un experimento real? Decía el bufón algo molesto y confundido. Después decidía caminar hacia la fiesta, pero en ese momento notaría que las personas con máscaras comenzarán a seguirlo, eso hace que el bufón comience a sentirse incómodo, así que comenzaría a caminar más rápido, pero notaría que lo siguen siguiendo. ¿Estos que quieren de mí? ¿Acaso ya notaron que soy un experimento? Decía el bufón algo molesto y incómodo. Pero al notar que lo seguían persiguiendo, decide salir corriendo, así que sale corriendo hacia un callejón, pero al intentar salir, vería que un enmascarado lo rodea, y al intentar irse por el otro lado, vería que otro enmascarado lo estaría acorralando, entonces vería como los dos enmascarados se acercan lentamente hacia él. Vitergijugel ya harto de eso decide hablarles. Maldito sea, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué me están siguiendo? Por fin te encontramos, nuestro líder quiere que vengas con nosotros, eres un buen candidato para unirte. ¿Qué? Obviamente no pienso unirme a ustedes. Y no pienso irme con ustedes. Sabíamos que dirías eso, así que si no te vas con nosotros, entonces tendremos que llevarte a la fuerza. Diría el enmascarado apuntando con un arma. En ese momento Vitergijugel comienza a ponerse en su modo agresivo, en ese momento ve algo, una botella rota, entonces la agarra, y la usaría golpeando al enmascarado, para luego apuñalarlo múltiples veces. El otro enmascarado intentaría atacarlo con su arma, pero Vitergijugel agarraría su brazo, y después lo muerde, haciendo que el enmascarado grite de dolor, después lo tira al suelo, y después comienza a comérselo mientras te reía. En ese momento, aparecen otros 3 enmascarados, y ven el cuerpo de un enmascarado, mientras veían al bufón comiéndose el cuerpo a otro enmascarado. Vitergijugel se levanta y veía a los 2 enmascarados y seguía muy agresivo, en ese momento pensaba en atacar a los enmascarados, pero en ese momento uno le lanza un dardo tranquilizante en la pierna, haciendo que el bufón se sienta cansado, y se caiga al suelo quedándose inconsciente. Más tarde, nuestro bufón protagonista despertaría, y se daría cuenta que estaría dentro de un vehículo. En ese momento, una voz sonaría. Vaya, vaya, por fin despiertas, pensé que te quedarías así más tiempo. Pero, ¿tú quién eres? ¿Y a dónde me llevan? Bueno, puedes llamarme el líder. Y la razón por la que estás aquí es que eres muy buen candidato para participar. ¿Qué clase de participación? Puedes participar en unos juegos, en el que si participas en muchos de esos juegos, podrías ganar mucho dinero. ¿Dinero? ¿Juegos? ¿Sabes qué? No me interesa participar en un estúpido juego para ganar dinero, ni siquiera esas 2 cosas me interesan, y además lo que está haciendo es secuestrarme, y ¿sabes qué? Mejor me salgo de aquí, no quiero seguir hablando contigo. Diría Vitergijugel dirigiéndose a la puerta, pero al intentar abrir, la puerta del vehículo no se abre. Maldito sea, ¿por qué esto no se abre? ¿Creías que te ibas a ir tan fácilmente de aquí? No, Vitergijugel. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Decía el bufón muy sorprendido y confundido. ¿Te acuerdas del sujeto que te encontraste hace una semana y te llevaste una de sus tarjetas? Pues, ahora que lo dices, sí me acuerdo, lo único que recuerdo es que me vio, y cuando salí corriendo... Espera un minuto, ¿ese sujeto me siguió hasta el jardín? Así es.
Y gracias a eso, estuvimos investigando mucho sobre el jardín sin que se dieran cuenta. Ahora tenemos mucha información sobre ti y sobre los experimentos que están escondidos ahí, escondidos en un jardín, disfrazado de investigación para crear experimentos ilegales. Por eso el jardín lleva años abandonado, desde que los profesores que eran científicos disfrazados desaparecieron, y los padres que dejaron de llevar a sus hijos. Peter Gilgel no podía creerlo, los estaban investigando en secreto, y ahora saben su información sobre él y sobre sus amigos. Ahora el jardín donde ellos estaban escondidos, ya no está seguro, ahora sabían lo que estaba ahí dentro. ¿Qué piensas hacer con nosotros? Pensamos en subir toda esa información hacia el gobierno, para que sean investigados. Si te niegas a participar, no voy a obligarte, puedes salir del vehículo y irte a ese lugar que llaman guardería, aunque aún así enviaremos la información al gobierno, y tú y tus amigos tendrán que buscar una forma de irse antes de que el gobierno llegue para hacer cosas con ustedes. Peter Gilgel, al ver que lo estarían amenazando, no sabía qué hacer. Lo único que tendría que hacer es participar en esos juegos, o tal vez irse hacia el jardín, pero si sabía que si saldría del vehículo, él y sus amigos estarían en peligro de que el gobierno llegue al jardín para tratar de hacer cosas con ellos, así que decide hacer una cosa. Te propongo un trato. A ver, ¿qué clase de trato? Déjame participar en esos juegos, y hagamos un trato. Si yo gano alguno de esos juegos, me dejas ir, y guardarás esa información y la borrarás. Pero si pierdes, enviaremos esa información al gobierno, y tú y tus amigos tendrán que buscar otro lugar para ocultarse del gobierno. ¿Qué piensas? Trato hecho, acepto participar en esos juegos. Tus deseos son órdenes. En ese momento, comenzaría a salir un gas, y nuestro bufón protagonista al respirarlo, termina quedándose inconsciente. Peter Gilgel, el bufón. Bienvenido a los juegos.